Bienvenidas y bienvenidos a Encuentro y Palabra, un ciclo de conversaciones sobre salud mental y vida cotidiana. Hoy nos acompaña Angelina Usín-Olleros, que es doctora en Ciencias Sociales, máster en Filosofía, magíster en Educación y además, entre muchas otras cosas, escritora. Bienvenida, Angelina, ¿cómo estás? Muy bien y muchísimas gracias por la convocatoria. Bueno, gracias a vos por participar, por sumarte, por aportar también desde tu lugar como filósofa, desde la filosofía para pensar la salud mental. Así que como para iniciar, me parecía que era importante poder pensar o que vos nos puedas compartir qué pensás respecto de lo que está pasando con la salud mental en la conversación pública, que convengamos que es un tema que está circulando de un modo particular que quizás antes no tenía. Sí, yo estaba pensando que la salud mental como un fenómeno que ingresa a la conversación, pero también a la preocupación cotidiana, tiene una relevancia distinta a décadas anteriores porque siempre estuvo más ligada a situaciones muy críticas del sujeto o de la persona. Siempre se pensó la salud mental como alguien que dejaba de ser normal, alguien que no se podía adaptar a la sociedad. En la década de los 70 se hablaba mucho del inadaptado social. Y también esta figura de la locura, como alguien que ya queda totalmente excluido de lo social, de lo institucional, porque no puede integrarse o relacionarse. Sin embargo, bueno, cada vez más lo que se consideraba normal tiene estas dificultades dentro de esa normalidad para relacionarse o para vincularse o integrarse. Y pensaba la cantidad de denominaciones que aparecen con el tiempo. No hace tanto que se habla, por ejemplo, de bulimia, anorexia, ataques de pánico, por ejemplo, las problemáticas de consumo en general o las patologías de consumo, y que se van incorporando a lo cotidiano, donde la salud mental tiene un espectro mucho más amplio respecto de dificultades que tenemos para vivir, digamos. Sí, que son parte de lo cotidiano y que de alguna manera nos atraviesan a todas y todos, ¿no? Esto que por ahí hablábamos antes por fuera de la entrevista, ya hoy hablar de salud mental no tiene solo que ver con ser profesional de la salud mental o estar atravesando algún padecimiento, sino que se puede pensar desde muchas otras aristas, ¿no? Y cuando hablabas de la dificultad para la integración, también pienso que esta es una época muy particular en donde todo tiene que ser inmediato, en donde todo exige resultados y en donde pareciera que nuevamente el foco de la cuestión está en el individuo, casi como una cuestión, diría, de política de Estado, ¿no? Esta separación de la comunidad y de los sujetos entre sí, pero como de una individualización, tal vez sea la palabra, muy fuerte, como muy de vuelta en el centro de la escena. ¿Cómo te parece o cómo lo pensás desde tu práctica que eso nos perjudica? ¿Qué pasa cuando lo colectivo, cuando lo social queda por fuera? Bueno, se suele atribuir el individualismo que se vive hoy a la aplicación de políticas neoliberales. Porque la teoría liberal, me voy allá hasta el siglo XVII, ponía el énfasis en el individuo, y es muy interesante porque esos filósofos decían que el individuo es propietario de sí mismo. Porque el concepto de propiedad es muy fuerte en esa teoría, que después tuvo sus derivas económicas, fue modificándose a lo largo del tiempo, y lo que se denomina neoliberalismo es una aplicación en términos más económicos o economicistas de aquella teoría liberal filosófica que era política. Era el individuo frente al Estado, el individuo contra el Estado, o el Estado que hacía o que podía
hacer con respecto al individuo. Incluso voy citando títulos de libros de otras épocas, ¿no? Es decir, este dilema entre un Estado y un individuo. Pero eso se fue afianzando cada vez más a finales del siglo XX, donde el individuo queda desvinculado de la sociedad, de la comunidad de pertenencia, a nivel global, pero también lo podemos ver en los lugares donde vivimos, donde transitamos. Eso se ha reforzado mucho con las redes sociales, con esta cuestión de comunicarte a través de un celular, una tablet, una red social. Es decir, la red social en gran medida reemplazó la red real, concreta, del encuentro con los otros. Y creo que el fenómeno también de la pandemia de COVID, y esto es muy abordado últimamente, cuáles son las consecuencias, las secuelas, depende el término que se utilice, ha reforzado este individualismo. ¿Cómo pensás qué efectos te parece que tiene eso en el modo de vincularnos? ¿O qué consecuencias en el modo de vincularnos en general? Digo, adolescencia, juventudes, adultos mayores, personas adultas en general. Bueno, últimamente se habla de la soledad no deseada. Es una terminología que incluso hace poco en Córdoba, en la provincia de Córdoba, se hizo un encuentro sobre soledad no deseada. Y el problema de la soledad viene tratándose desde hace bastante tiempo. Como bien decís, por ejemplo, qué pasa con los adultos mayores, qué pasa con los jóvenes, qué pasa con las personas con discapacidad, que terminan viviendo situaciones de soledad, dado que en su entorno o no hay nadie que se acerque o que se pueda hacer cargo de su situación. Y hay países como Reino Unido o Japón que tienen un ministerio de la soledad. Países europeos donde están viendo desde el Estado cómo resolver estas situaciones de soledad en personas que ya no pueden valerse por sí mismas, no pueden trasladarse o simplemente no tienen ningún vínculo familiar, de amistad o cercano que haga que alguien los acompañe o las acompañe. Por ejemplo, en Suiza hay un programa donde los jóvenes que están estudiando en la universidad son becados y como una contraprestación tienen que ir y acompañar a una persona que está sola y compartir, no sé, acompañarla al cine o leer un libro o ir a caminar a una plaza para que no estén totalmente solas o los ayudan. Hay cajas en los supermercados, no sé si sabías de eso, que como en Noruega, Suecia, países así, Finlandia, donde hay una caja o dos específica para que la persona que te cobra tenga tiempo para conversar, porque hay gente que no tiene con quién conversar. Entonces van, compran lo que necesitan y se quedan un rato conversando con la cajera o el cajero del supermercado. Tenga tiempo de conversar. Sí. Me parece un poco fuerte esa enunciación y pienso qué pasa hoy con el tiempo también, qué pasa que tiene que haber, no es el caso de Argentina, pero bien podría serlo, que tiene que haber una decisión institucional o empresarial, podría ser también, de que alguien pueda tener tiempo de conversar. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Por qué el tiempo se está viviendo de este modo que creo que nos está atravesando como a todos y a todas un poco de la misma manera, en donde parece que nunca hay tiempo ni siquiera para conversar? Bueno, se estudia también en filosofía, por ejemplo, la aceleración del tiempo. Cómo el tiempo se acelera en el sentido de que hay cambios sociales, cambios políticos, económicos, que son demasiado rápidos
para que las personas los puedan asimilar o afrontar. Entonces hay una aceleración del tiempo. Yo siempre digo que hay objetos que yo tengo en mi casa que ya forman parte de mi museo personal, como un pequeño museo. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a estudiar en el año 79, yo los trabajos prácticos, o después lo que fue mi tesis, los escribía a máquina. Pero después ya en un posgrado tenía que tener la computadora, grabar en un disquete, después en un CD, después en un pendrive. Y es decir, que en 40 años yo he podido experimentar, tanto como estudiante como docente, cambios muy rápidos. Hoy yo tengo que armar aulas virtuales, tengo que escanear libros o encontrar los libros digitalizados para dar clase. Bueno, ese aprendizaje no es que llevó siglos, sino que en poco tiempo va cambiando todo, también como decíamos antes, por las nuevas tecnologías, los nuevos dispositivos, las nuevas denominaciones. Hay muchísima terminología que apareció en la última década sobre todo, porque las palabras no alcanzaban, o las categorías de análisis no alcanzaban para dar cuenta de lo que acontece. Entonces se van inventando palabras todo el tiempo, ¿no? Sí, también supongo que vinculado al avance de las tecnologías, que por supuesto que en sí mismas no tienen nada ni de bueno ni de malo, que todo va a depender del uso que hagamos de eso, pero que muchas veces, y que lo hemos charlado en otras entrevistas de este ciclo, ofrecen la ilusión de que tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces de pronto alguien está escuchando esta entrevista y al mismo tiempo está, no sé, lavando los platos, o está resaltando un texto, o está arreglando algo que se rompió en la casa, o estamos escuchando un audio y al mismo tiempo respondemos un correo electrónico. Digo, dinámicas por las que pienso que estamos todas las personas atravesadas, más allá de que podamos tener un posicionamiento crítico, pero supongo que eso también altera la percepción que tenemos del tiempo, con la consecuencia de que creemos hacer varias cosas mientras seguramente no estamos al 100% con la cabeza en ninguna de esas cosas. Es que todo lleva su tiempo, el tiempo para madurar, para pensar, para reflexionar, para sentir. Es decir, ese tiempo se fue acortando, se fue haciendo cada vez más veloz, como decía antes, y en esa rapidez todo se vive como una urgencia. Yo siempre resalto que cuando envían un mensaje por WhatsApp, hay personas que te envían el mensaje e inmediatamente ponen un signo de interrogación debajo, como diciendo, tenés que responder rápido. Y una misma no se da cuenta que estás con el celular, con los grupos de WhatsApp y con esa exigencia de tener que responder enseguida al mensaje. Y que si no se responde enseguida es porque de la otra parte puede haber un desinterés, o hasta hay personas que se ofenden porque no les responden. Bueno, ¿cuál es el tiempo de la respuesta? ¿Cuál es el tiempo que disponemos también para escuchar? Hay personas que te dicen no manden audios y que el audio no tiene que ser muy largo. Se va acortando el lenguaje, se va acortando el diálogo y la posibilidad de diálogo. Esto que, es decir, Twitter también, que ahora es X, marcó una forma mínima de comunicación, de hablar con pocos caracteres, lo cual por un lado puede ser una virtud de economizar palabras, pero por otro lado nos va privando de lo simbólico, de ese mundo simbólico que tiene que ver con poder comunicarnos. Byung-Chul Han dice que la profesión del futuro va a ser la de escuchar, porque ya nadie escucha, entonces se van a tener que formar profesionales para escuchar, porque nadie se siente escuchado. Que además creo,
espero no errarle en esto, que habla también como del mandato de la felicidad, ¿no? De por que tenemos supuesto. que estar todo el tiempo ser Sí. felices. Volviendo a esto de la escucha, pienso también en algunas herramientas que han ido surgiendo en estas aplicaciones como WhatsApp, de por ejemplo acelerar los audios, ¿no? E Sí. incluso como muy una escucha como esto, muy tecnificada, muy acelerada, e incluso a veces, ahora que te escucho, me doy cuenta de que muchas veces cuando mando un audio largo digo, uy, perdón por lo largo del audio, Sí, yo ¿no? también pido perdón. Sí. Qué tremendo cómo nos van quitando ese capital simbólico, que de alguna manera también está ligado a otro tipo de capital, porque por ejemplo en Twitter, que ahora es X, entiendo que si vos pagás para tener una cuenta verificada, ese límite de caracteres en la escritura es mayor, entonces Claro. ya no estás tan acotado si pagás para tener una cuenta oficial, por decirlo de algún modo, Sí. que también es un mensaje como muy fuerte. ¿Por qué razón quien paga tiene la posibilidad de decir algo más Claro. que aquella persona que no paga? Y porque hoy es la lógica del mercado la que domina todo. Es una lógica mercantil donde hay que pagar para poder escribir un poquito más y hay que pagar para poder visualizar todos los que miran tus estados en WhatsApp o tus historias de Instagram. Te ofrecen eso, decir, bueno, si usted paga o por ejemplo en el canal de YouTube hay que pagar para que no te aparezcan publicidades. Bueno, esa es una lógica mercantil donde va a haber hay una gran brecha entre los que pueden pagar y los que no pueden pagar. Los que pueden pagar un mejor servicio, pueden pagar tiempo, ¿no? Yo recuerdo en la década de los 90 en Argentina es donde se afianzó esta cuestión neoliberal de organización económica y política. Y se vendían tiempos compartidos. El tiempo compartido es que vos pagás durante mucho tiempo para tener vacaciones en determinados lugares. Y se le llamaba así. Ahora tiene otro nombre. Y recuerdo que cómo lo vendían. Decían, nosotros te vendemos el tiempo para que vos puedas tener tus vacaciones. Y entonces eso se pagaba y había distintos lugares donde después vos, cuando ya tenías pago determinado tiempo, te ofrecían, bueno, podés ir a tal o cual destino turístico de acuerdo a lo que ya tenías pago ahí. Era como una especie de ahorro para después poder viajar. ¿Vos empezabas a pagar por ese tiempo antes de saber cuál iba a ser el destino? Claro, porque el destino dependía del dinero que habías podido pagar. Bueno, fue el momento de las famosas prepagas, donde uno va pagando la futura jubilación o va pagando el seguro social. Bueno, esas son formas de esta fase del capitalismo, donde el capitalismo hoy también es un modo de producción de subjetividad. Hay una subjetividad capitalista que alcanza a todos y todas, digamos, a nivel global. Entonces, todo se puede pagar o no se puede pagar y hay un montón de propuestas, como por ejemplo la economía circular, que bueno, eso es lo que están analizando hoy los filósofos, las filósofas. Recién decías de la imposición de la felicidad. Eva Illouz es una filósofa y socióloga que está trabajando ese tema y tiene un libro que se llama Happycracia, que es una larga entrevista que le hace Cabanas, donde ella va diciendo que la palabra happy, feliz, está en todos lados. Está en una taza, en una golosina, en un alfajor, en una vestimenta. Es decir, hay que ser feliz, hay que mostrarse feliz. Y ahí también, bueno, dentro del ámbito ya de las ciencias de la salud mental, la psicología, la psiquiatría, que se corre el riesgo de patologizar la tristeza, cuando la tristeza es un estado de ánimo
que forma parte de nosotros. Y eso se ve como algo cercano a la enfermedad y no a un estado de ánimo propio del ser humano. De la vida y de distintos momentos. Justamente mientras escuchaba pensaba eso, que muchas veces las personas buscan algún tipo de contención o de algún acceso a un espacio terapéutico, no sé, en una circunstancia, por ejemplo, de duelo, claro, con la demanda de que ese duelo pase rápido, ¿no? Como también subiéndose a esta lógica de que todo tiene que ser inmediato, con la consecuencia además de que algunas propuestas sí que prometen que eso puede pasar rápido, ¿no? De la misma, algunas propuestas que nada tienen de ético y que ningún fundamento tampoco las avala, ¿no? Pero bueno, que existen en el mercado, justamente existen, y que justamente pueden acceder a aquellas personas que pueden pagar. Que además muchas veces la lectura que se hace es: cuanto más caro me cueste, quizás más efectivo sea. Claro. Exactamente. Vos mencionabas, Angelina, antes cuestiones vinculadas a la formación, a la universidad, en tu experiencia propia, pero también como docente, como jurado, como directora de tesis incluso en algunas situaciones, o incluso en tus intercambios con el ámbito académico en general. Me pregunto qué desafíos pensás o qué desafíos ves que hay en este contexto que estamos charlando para participar en la formación de sujetos críticos. Bueno, el sujeto crítico es una invención de la modernidad. Es decir, que cuando se plantea la crítica, se la plantea como examinar. Porque por lo general, en un sentido común así instalado, criticar es hablar mal. Claro, con una connotación negativa. Negativa. Sí. Pero la crítica es someter a examen. Esto que estamos haciendo ahora es decir, bueno, vamos a examinar en qué tiempo vivimos, por qué el tiempo se acelera, por qué hay más soledad, por qué hay una soledad no deseada, etc. Es decir, vamos a examinar. Y ese examinar es examinarse a sí mismo también, o a sí misma. Decir, bueno, ¿por qué yo tengo una tendencia a hacer determinadas cuestiones, a insistir con determinados errores, etc.? Bueno, el tema del sujeto crítico es que ha sido bastante vapuleado por la posmodernidad. Es decir, como una imposibilidad de la crítica, ¿no? Es decir, bueno, hay una resignación a tener ciertos problemas, hay una resignación a no triunfar por parte de algunas personas, hay un desencanto de no poder cambiar lo que está dado, lo heredado. Y eso se fue instalando como estado de ánimo, pero hoy hay una teoría ya planteando eso. Hay como una impotencia, esto no va a cambiar, esto va a seguir igual, son todos lo mismo. Y bueno, ahí la filosofía que siempre se plantea como una crítica incluso radical, hace preguntas sobre esto, problematiza sobre estas cuestiones. Entonces hoy creo que el desafío de los docentes es encontrar, transmitir criterios de búsqueda. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchísima información. En cualquiera de los dispositivos tenemos muchísima información. Tenemos videos, entrevistas, conferencias, audiolibros. Hay muchas aplicaciones que te resumen un texto, te hablan de algún personaje de la historia. Hay muchísimo. El tema es que ahí, así como hay una buena información, hay una información equivocada, sesgada. Recordemos que la posverdad es una consecuencia o un efecto de la posmodernidad. Ya no sabemos si eso es verdad, es mentira, si realmente eso fue así. Y bueno, hay imágenes también que se pueden modificar y que no sabemos si eso es producto de la inteligencia artificial o si realmente es así. Entonces eso genera una duda escéptica en cuanto ya no sabemos en qué creer, qué se puede creer como verdadero, como una certeza. Entonces los criterios de búsqueda son importantes.
Hace muy poco participé por Zoom de un encuentro en México, Voces del Posgrado, del doctorado en educación. Y los dos grandes ejes eran la neurociencia y la inteligencia artificial, porque esos ejes no estaban hace décadas atrás, ni en la formación docente ni en la formación profesional. No había una preocupación por la inteligencia artificial. Ayer leía las bases de un concurso de poesía que decían que van a descartar totalmente la utilización de inteligencia artificial en los poemas que deben ser inéditos y que se presenten. Y hace poco alguien gana un premio de literatura donde admite que utilizó inteligencia artificial. Entonces ahí estamos frente a un problema también con respecto a qué herramientas son plausibles de utilizar y cuáles no. Y es el gran desafío también que tenemos, porque cuando vas a evaluar una tesis, un trabajo final, una investigación, cuánto de una búsqueda de quien está haciendo esa carrera de grado, de posgrado, está hablando por sí misma o es porque copió y pegó información. Y bueno, a veces quienes han estudiado mucho una temática se dan cuenta. Dicen, bueno, pero esto no lo ha dicho la persona que entrega el trabajo, o hay errores que son inadmisibles, porque si no puede decir eso. Exacto, que a veces el otro día realmente corrigiendo una tesis pensaba eso, qué valioso que es el error, no necesariamente un error conceptual que en una corrección de tesis puede tener determinado peso o una corrección de examen, sino el error de saltearse una coma, olvidarse una tilde, porque eso da cuenta un poco de la humanidad. Claro. En cambio, cuando de pronto hay un texto que está perfectamente escrito, al que nada le falta, que tiene esto, que no digo que está perfectamente en realidad, pero que sí que casi alcanza la perfección, es un poco evidente que se pierde el sujeto que lo escribió, o en realidad ese sujeto directamente nunca existió. Y pienso, bueno, qué complejo pensar en esa búsqueda de cuáles son los criterios de búsqueda, valga la redundancia, cuando la inteligencia artificial un poco genera esta idea de que todo está al alcance de un enter, ¿no? Porque además la respuesta es inmediata, volviendo a la inmediatez. Sí, yo estaba pensando, por ejemplo, que la inteligencia artificial no tiene capacidad crítica, porque lo que hace es una herramienta sin duda y valiosa, pero lo que hace es reunir rápidamente, casi inmediatamente, información que va encontrando, no sé, en la nube, en lo que está al alcance de esa tecnología, de esa información. Pero hay errores también que se incurren ahí, porque no hay un criterio, como decía recién, de búsqueda, sino que se busca todo lo que hay y se vuelca en la respuesta. Y hay personas, el otro día escuchaba a un psicólogo que decía que mucha gente con el chat GPT encontró con quién conversar. Es decir, le va haciendo preguntas y encuentra respuestas, pero que son respuestas que no son agresivas o no son competitivas, sino que lo trata con empatía, esa es la palabra que usó. Dice, el chat GPT es empático. No es encontrarte con alguien que te puede poner un freno discursivo o una palabra de enojo, sino que es alguien amable, que no es un alguien, pero uno lo ve así o lo siente así. Claro, es verdad que se escucha mucho esto de le conté al chat GPT lo que soñé sí. Y me dijo lo que significaba, ¿no? Como sí que ahí se lo humaniza un poco, pero además fundamentalmente esto, siempre dice lo que querés leer o incluso lo que querés escuchar, porque también se puede hablar y que responda con vos el chat. Entonces, se pierde incluso dos cuestiones que para mí son fundamentales, que son el silencio, por un lado, porque nunca queda en silencio, y la pregunta, porque en general no aparece una pregunta, siempre es muy condescendiente con la persona que está escribiendo y aún así muchas veces se lo interpreta como un intercambio, ¿no? Esto de, le conté
Claro. Bueno, para contar tiene que haber alguien que escuche. Y con el chat eso no pasa. Pero bueno, creo que podríamos indefinidamente seguir conversando sobre esto, pero para ir cerrando y quizás dejar la posibilidad de otro encuentro, ojalá, Sí. me gustaría que nos cuentes, Angelina, qué te parece que como sociedad por ahí tenemos como muy naturalizado y estaría bueno poder problematizar, poder pensar desde un sentido crítico. Sí, ¿qué quiere decir naturalizar? Que es inevitable. Y todo lo que es por naturaleza, históricamente se piensa como algo inevitable, ¿no? Por eso cuando discutían los viejos contractualistas, decían el hombre es violento por naturaleza. Bueno, si es violento por naturaleza no lo puede evitar. ¿Cómo hacía la modernidad en esa propuesta para poner límites a esa agresividad o a esa violencia natural? Creaba instituciones con determinados mecanismos para frenar esa agresividad que el hombre traía por naturaleza. Entonces, cuando naturalizamos, estamos pensando que eso es inevitable. Entonces ahí hay que ver que no se puede naturalizar, en este caso la violencia, el maltrato, que no se puede naturalizar la discriminación. Y lo que pasa es que el algoritmo, la lógica del algoritmo es instalar un pensamiento único y reforzar en cada uno de nosotros como individuos, volvemos a la cuestión del individualismo, reforzar esto de que solamente me van a mostrar lo que yo quiero ver y voy a escuchar lo que quiero oír. Entonces ahí, ¿qué hacemos con la diferencia? Con aquel que no es como nosotros, que no piensa igual, que no siente de la misma manera. Y otro peligro también que corremos es en patologizar, como decíamos antes, la tristeza, el malestar, es decir, que estar decaído es estar enfermo y no como algo que forma parte de la vida. Así que mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por delante, mucho para seguir pensando Sí. y bueno, supongo que mucho para seguir escribiendo también. Sí. Bueno, Angelina, profundamente agradecida de que te hayas Gracias. sumado a este espacio. Ojalá que prontamente nos volvamos a encontrar. Sí, por supuesto, gracias. Esto fue Encuentro y Palabra, un lugar para decir.